te damos gracias, Señor, por tenernos aquí en este nuevo día, Señor. Te damos gracias por compartir un momento en tu presencia, un momento en tu gloria, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas este momento, Señor. Que por favor podamos tener un mensaje de tu parte, Señor, aprender más de ti, Señor, comunicarnos contigo, Señor, y tú con nosotros. Que podamos aprender, Señor, y que no solamente seamos vasos que recibimos, Señor, sino también vasos, Señor, que damos a otros. Gracias, Señor, te damos por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Del 1 al 30. Pero primero la parábola de las vírgenes y después primero leemos la primera, la del 1 al 2, Andrés, ¿puedes leer? ¿De dónde? Estoy en la pantalla, de la 1 a la 13. Ok. Parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. 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 Digamos que esta parábola habla de un como un matrimonio, de unas doncellas. Habla en unas versiones de doncellas que estaban esperando como al esposo, digamos que eso era para una celebración como de bodas, o de un gran banquete. ¿Sí? Entonces, ellas tenían que esperar, eran como ¿cómo se llaman las mujeres que acompañan a la que se va a casar? Las damas de honor. Las damas de honor. Entonces, háganse cuenta que en esa cultura, cuando están hablando de esas vírgenes o esas doncellas, eran damas de honor. Entonces, todas iban a asistir a ese gran banquete, a ese gran matrimonio. Estaban todas las damas, vamos a hablarlo así para poderlos poner en contexto, de damas de honor. ¿Sí? Y las damas de honor estaban esperando al esposo. Y pues a la esposa, cuando hablan aquí al esposo, están esperando como a la pareja nupcial. ¿Sí? Y para entrar todos ellos en ese gran banquete o en esa fiesta, y pues las invitadas de honor, ustedes saben que son las personas más cercanas a la pareja, y no sé cómo se les llamarán a los más. ¿Sí? Pero bueno, todas esas personas son una de las más importantes en esa reunión. Entonces, aquí estaban ellas estaban con unas lámparas afuera, ¿sí? En esa cultura, digamos que ahorita hacen antorchas y hacen como un camino de antorchas y no sé qué, para que pase la pareja nupcial, porque pues ellos son los que le hacen como el honor y después entran como a la boda.
Entonces aquí pues lo que tenían que hacer eran en ese tiempo, y estamos hablando de muchísimo tiempo, pues lo que eran como candeleros, ¿sí? Y esos candeleros se mantenían con aceite, ¿sí? Que eso es lo que están diciendo ahí. Entonces, creo que eran 10, no recuerdo bien, creo que eran 10 vírgenes o 10 doncellas que estaban ahí esperando que pasara el magno evento. Pero resulta que no llegaba, dice que el esposo no llegaba, o sea, la pareja no llegaba y se estaban demorando. Entonces, a unas de las doncellas empezó a apagarse la lámpara, ¿sí? Ya les quedaba, se les apagó las lámparas, o se les iba a apagar ya las lámparas. Entonces dijeron estas mujeres a las que tenían aceite, vieron que habían unas que habían llevado aceite de sobra, ¿sí? Que habían llevado, aparte del aceite que llevaban en su candelero, ¿sí? Llevaban aceite de sobra. Entonces estas le dijeron, ay, compártenos de tu aceite para que así no se nos apaguen, y todos esperarlos, y todas esperar, y que nosotros pues no, pues, estamos a tiempo cuando llegue la pareja, o llegue el novio, digo, el esposo. Entonces, ahí habían unas que hablamos de la prudencia. Habían unas personas unas mujeres que eran prudentes, y le decían, no, si les regalamos a ustedes, tal vez se nos acaben a todas. Sí, no, más bien vayan y compren a los que venden aceite y pues vuelven. ¿Sí? Y estas no les quisieron regalar aceite. ¿Sí? Entonces uno diría, no, que viejas tan envidiosas, porque pues no les regalaron aceite. Dice la parábola y finaliza la parábola más o menos parafraseando, porque yo no estoy leyendo exactamente. Dice la parábola que justo cuando ellas se fueron a comprar el aceite, sí, en ese momento ellas se fueron a comprar las que se les había acabado el aceite, se fueron, y justo cuando se fueron llegó el esposo, llegó la pareja nupcial, ¿sí? Y cuando llegan pues la pareja nupcial, pues comienza toda el banquete, una fiesta. Después de esto, entonces justo llegaron y entraron las que tenían aceite. Llegaron las que tenían aceite y entraron, y las otras se quedaron por fuera. ¿Sí? Y finaliza, me pueden leer la parte final que dicen como orar y velar porque no saben. Más él respondió, que no conoce su edad, pues porque no sabe qué día ni la hora en que A las que fueron a comprar aceite, pues el esposo les dijo, no, si no estuvieron pendientes, ya lo que esas eran las que hacían honra, esas mujeres eran las que debían estar preparadas, todas las mujeres que estaban ahí, tenían que estar preparadas para estar, eran las que honraban a la pareja, eran las que hacían que caminos todos, eran todos, pues era como una ofensa, no lo vieron como tan importante, que ustedes no llevan aceite de sobra, no llevan aceite de sobra, no lo vieron tan importante. Entonces ahí es cuando Jesús velas en todo el tiempo, ¿sí? Cuando dice velas orar, tener una relación con Dios todo el tiempo, porque ustedes no saben el día ni la hora que va a venir. Bueno, la segunda vez. O hay gente que habla de la eternidad o de la muerte. Uno no está como en paz con Dios, no está en una relación donde usted no sabe. Y ustedes dicen, ay, no, yo peco un poquito por aquí, o yo dejo de orar, o dejo de tener esa relación importante con Dios, pero puede que a uno le llegue en ese momento, como le pasó a los ladrones que estaban en también estaban crucificados por Jesús. ¿Sí? Les llegó la hora, hubo uno que
pero a veces uno tiene que saber a quién darle tiempo, a quién darle los momentos importantes, a quién darle los momentos importantes, y ver qué es lo importante, siempre tener, guarda uno que lo que está bien envidiosa, y para que no le dieron, pero si las viejas no hubieran sido así envidiosas, y uno dice, se apartaron y se dijeron, no, yo primero me preocupo por mi salvación, y a veces nos pasa a muchos creyentes o cristianos, que nos preocupamos por la salvación de los demás, pero no nos preocupamos por la salvación de nosotros. Empezamos a entregarle a otras personas, por ejemplo, pues puede ser yo. No, yo no, yo voy y le hablo a la gente de Dios, o sea, todo mi tiempo para Dios, eso mejor dicho, estoy evangelizando eso, ¿sí? Pero después puede que pase, me pase. Tal vez yo aquí me digo, ay, no, ya solo no está reuniendo, ya nos estamos reuniendo y ya ahí tenía mi relación con Dios. Y entonces lo que estoy es entregando ese poquito de aceite, pero al final no estoy pasando aceite para yo tener mi propia relación con Dios. ¿Sí? O a veces vamos a la iglesia para que alguien nos dé un poquito de aceite, pero no mantenemos lleno nuestro aceite. A veces vamos a la iglesia o escuchamos una película y alimentamos un poquito de aceite, pero ese aceite no es suficiente. Siempre tenemos que estar en una relación constante con Dios. Siempre tenemos que estar llenos de Dios. Siempre tenemos que estar con esa reserva de Dios, porque en todo momento lo necesitamos. Es como la parábola que nos lleva, esto, bueno, esta la conectamos con el siguiente versículo hasta el versículo 3. Ya lo vamos. Karencita, ¿puede leer? Buenos días. Ahí del 14 al 26, al 27. Parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y entregó. Se me fue llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que se había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, acá tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré entre el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que
que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor. Le dijo, respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que sigo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y dadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Entonces aquí nos muestra, aquí va otra parábola y muy seguida. Es como Jesús le dan a cierta cantidad de personas, le dan unos talentos, o le dan dinero, le dan, hablemos de plata. A uno le entregan 10 millones, al otro le entregan 5 millones, y al otro le entregan 1 millón. Y el amo, sí, que digamos que ahí es ese amo, ese representa una representación de Dios. Entonces, él le da como esos talentos a las personas. A cada uno le da diferente. A cada uno le da unos talentos. Y al pasar del tiempo, al que le entregó 10, tiene 20 pasos. Le devuelve al amo 20 pasos. Al que le entregó 5, le devuelve 10. Cada quien duplicó, le devuelve 8. Más o menos un porcentaje diferente. El primero es el que más duplica. Y al que le dio 1 millón de pesos, pues a ese le lo metió bajo el colchón. ¿Sí? Y entonces llega el amo y les dice, bueno, ahora sí vamos a entregar cuentas, y el que le entrega pues los 20 millones. Le dice el señor, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y lo felicita y congratula porque pues le generó rentabilidad. Y está el otro que también le generó rentabilidad, le dice lo mismo. Y está el que, señor, aquí está tu 1 millón de pesos. Tú me entregaste 1 millón de pesos, aquí te lo devuelvo. Pues yo hice, el man estaba, o sea, y a veces es la ceguera de las personas, o la ceguera de uno mismo, en que pensamos que estamos haciendo bien. Y el man dijo, no, yo estoy bien, le voy a entregar a Dios el millón, no se lo perdí, porque en teoría uno puede decir, uy, así. Y Dios le dice, o el amo le dice en esta parábola, le dice que es un siervo malvado, un siervo negligente. ¿Sí? Y lo saca de su presencia. Y le dice, denle en ese millón al que más dio. ¿Sí? Entonces, que uno podría, y ahí es donde lo quiero conectar con la de las vírgenes y del aceite. Porque uno podría decir, no, pues este man fue prudente, porque si lo hubiera invertido, entonces uno dice, aquí como que las parábolas se cruzan, porque en el otro las viejas guardaron aceite, ¿sí? Las doncellas guardaron aceite, y en el otro este man guardó dinero, o sea, no lo malgastó. Digamos que como al final, y ya ustedes me van a ayudar, o Dios nos va a ayudar aquí a entender. Entonces, vamos a empezar. Porque en un lado la prudencia sirve, y en el otro lado de la historia la prudencia no sirve. Porque man dijo, no, yo soy la más a la prudencia que voy a ir a arriesgar el millón de pesos de mi patrón. Y entonces uno tiene que evaluar cuándo debe ser prudente uno y cuándo uno debe entregarle algo más a Dios. ¿Sí? Dios quiere que hagamos algo con nuestros talentos. ¿Sí? Dios no quiere que nos quedemos con los mismos talentos. Dios quiere que dupliquemos nuestros talentos. ¿Sí? Que si Dios nos dio
capacidad para dibujar, que nosotros con ese dibujo hagamos algo más con el dibujo. Así que si Dios nos dio a las personas que les ha dado poder de hablar y de tal vez comunicarse con las personas, Dios quiere que también le entreguemos más de la comunicación. Dios es un Dios que le gusta. La milla extra sí la dieron las doncellas porque llevaron aceite de más. No las prudentes porque llevaron fueron prudentes porque guardaron el aceite suficiente, ¿sí? Para ellas mismas, ¿sí? Y a veces tenemos que pensar en nosotros, que hay otro versículo en la Biblia que dice que primero miremos el mugre que tenemos en el ojo antes de irle a quitar el mugre a los ojos de otros. ¿Sí? Entonces primero pensemos en nosotros, seamos como prudentes para guardar las cosas que Dios nos da, ¿sí? Pero no seamos prudentes para usar nuestros dones, ¿sí? Porque a pesar de que el mensaje va uno en contravía al otro, pues eso es lo que más o menos Dios nos quiere decir. Hay niveles de prudencia y a veces queremos confundir la prudencia en ciertos casos, y en el caso del man del dinero, pues quiso ser prudente con el dinero y con el talento que Dios le dio, con el dinero. Cosas que Dios le dio y no lo quiso explotar, y quiso bastante, yo mejor no me arriesgo porque es que si me arriesgo, porque si yo hago esto, y el miedo lo paralizó, ¿sí? Y ese miedo, porque decía, no, es que yo tuve temor de ti porque sé que eres un hombre que no sé qué, y empezó a sacar sus miles de excusas y no sé qué, el miedo lo paralizó, y eso es lo que no podemos permitir nosotros como creyentes de Dios, y es que no podemos permitir que el miedo nos paralice, que el miedo no nos deje usar los dones. ¿Sí? Si Dios nos dio unos dones, tenemos que usarlos, tenemos que explotarlos y tenemos que avanzar, porque eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas, que avancemos, ¿sí? Que no seamos prudentes con nuestros dones, sino seamos prudentes con lo que Dios nos regala, ¿sí? De no gastar lo que Dios nos regala, ¿sí? Pero siempre en términos de avanzar, de ir adelante, porque Dios es un Dios que nos lleva cada día más allá. Dios es un Dios de transformación, es un Dios que siempre nos está cambiando constantemente y que siempre nos quiere llevar a más, y a que multipliquemos nuestros dones, a que aprendamos más, a que sepamos más cosas. Digamos que eso es como lo que yo y lo que creo que Dios nos quiere hablar hoy, pero ya ustedes pueden seguir sacando más conclusiones. Yo pienso que el tema del poder de la palabra es tremendo porque ya solo leanlo, o sea, bueno, yo lo estaba ahorita lo que escuchaba de Karen y lo que yo leí, y no dice, o sea, como que yo entiendo en el mensaje que Dios está diciendo, sea obediente, o sea, en este último, como que tome sus talentos, pero en ningún momento dijo, vaya, guárdelos y me lo doy igual, dijo, vaya y haga algo, o sea, produzca, digo yo entiendo así, produzca, y entonces, yo digo que a veces la Biblia, el mensaje es como literal, ¿sí? O sea, como que hay que tomarlo muy literal, y en ningún momento dijo miedo, y en ningún momento dijo vayan, guarden el dinero, ni nada, sino vayan, tienen unos talentos, hagan algo, ¿sí? Entonces, volviéndolo a la vida real de nosotros, yo siento y estoy completamente seguro que cada uno de nosotros tiene un talento, y la tarea está en identificarlo, ¿no? ¿Sí? Entonces la tarea está en nosotros identificar cuáles son, y a veces uno pasa por desapercibido que tiene demasiados talentos. Tengo fe, soy fiel creyente de eso, fiel creyente, y uno se viene a dar cuenta muchísimo tiempo, porque uniéndolo a lo de la paja en el ojo ajeno y demás, lo del mugre en el ojo ajeno, estamos mirando a esa persona ya como es de inteligente, como es de X o Y cosas, pero no estamos mirando los míos. Nosotros nos miramos más bien como para errores. Yo sí soy bien mal geniado, yo sí soy bien así, así, así. Pero no nos damos cuenta que también somos bien talentosos en diferentes aspectos. Entonces, yo siento que hay que tomar muy en serio la palabra y saber que ahí en ningún momento habla de miedo, o bueno, lo que yo entiendo. Y en la de las vírgenes, en ningún momento les dijeron,
échesen a dormir, gasten lo que tienen, no, le dijeron, lleven aceite y punto, hagan caso. Y yo la vez pasada, una vez lo escuchaba, y yo que decía, ¿cuál es el pecado original? Y el pecado original desde Ania ha sido la desobediencia. Nosotros no hacemos caso. Y pues, lean usted la palabra y las X doncellas que nos llevaron a decir, no hicieron caso. Y este otro segundo, en la parábola de los talentos, pues el man lo que hizo es, nunca le dijeron, vaya y guarde la plata, guárdela debajo del colchón, sino haga algo con ellos. Entonces a veces nosotros tenemos algo, un talento, y lo tenemos ahí guardado el colchón para que algún día florezca, pero muchachos, ya está. Simplemente hay que buscarlo y encontrarlo y siento que yo me cala mucho esas dos parábolas y por sí yo entiendo bastante con parábolas. O sea, cuando Edison está dando la conclusión, yo dije, qué bolas, no confían en que tienen que llegar allá y me puse un ejemplo de aquellas personas que dicen, y lo he escuchado literalmente, y yo lo he dicho también en ese momento, antes de pues, tener una conexión mucho más cercana con Dios, y es que, pues si Dios está misericordioso, ¿cierto? Entonces, pues yo cojo, me rumbeo toda la vida, soy mujeriego, soy gastador de plata, no soy prudente, etc. Y pues cuando yo sienta que están llegando mis últimos días, pues ya listo, ya pido perdón y demás, pero es que uno no sabe cuándo va a llegar. Esa es la gran incógnita, no saben. Creo que nosotros nos estamos preparando, bueno, yo lo siento, yo me estoy preparando. Entonces, ahí está como el tema de saber guardar ese aceite, saber tenerlo ahí y esa llama viva, porque pues en cualquier momento puede llegar la oportunidad que laboral, no sé, una oportunidad relacional, qué sé yo. Entonces hay que estar preparados y hay que hacer como caso, o sea, como que ser muy consciente de lo que se está leyendo en estos momentos, porque para mí es muy literal mi aporte. Digamos que en la parte de la segunda parábola donde bueno, está lo que nos hablaba es una lectura. Pues muchas veces sí, uno sí genera, y ni siquiera por uno, muchas veces Dios mismo como que le da la semilla, pero también le enseña cómo trabajarla y pues por su infinita misericordia salen las cosas, pero muchas veces también otras son como las últimas, como el último personaje, muchas veces también el temor, los miedos, las situaciones que están alrededor son impide o lo llena a uno de motivos pues como para hacer esa inversión o bueno, o la compra, o bueno, y finalmente lo que decía antes es muy cierto, muchas veces uno mismo no se da cuenta de los dones que uno tiene. Y eso es súper importante, uno hacerse como no sé si es una autoevaluación y también otras personas que son cercanas, que son, digámoslo así, amigos de uno, parce de uno, le dicen, oiga, usted es bueno en esto, o le recuerdan las habilidades de que uno tiene, que uno muchas veces no nota, y para uno fortalecerlas, entonces, ay, qué chistoso. Entonces, mira, trae las tijeras y corta el papel. Mira, lo encontré. ¿No te dice mamá si no sube? No me dice mamá. Cuando quiere tener algo me dice mamá. Ay, sí, mami. Mamá. Pero imagínense que finalmente no es posible. Uno tiene que convencerse a uno mismo de sus dones para poder explorarlos. Hay una imagen que, un meme, bueno, esas imágenes que rondan por la internet que dice, tú asustado, bueno, la gente asustada con tus dones y tú ni siquiera como explotándolos, algo así. Muchas veces uno no ve eso
lo que uno tiene, lo que la otra gente sí lo ve y le está teniendo miedo, entre comillas, a uno de lo que uno puede llegar a hacer. Entonces, a mí me pasó esta semana una situación algo parecida. Entonces, en el trabajo y o sea, una situación como que venga, entonces aquí la competencia se pone interesante porque usted llegó aquí, yo decía, ¿en qué momento? Yo nunca, pues siempre, como que me he puesto a hablar como de competencia, pero la gente sí ve en uno, competencia, sí ve en uno. Yo decía, uy, eso es lo que está viendo la otra persona de uno. Y uno ni siquiera se lo cree. Entonces, ese es el punto. Entonces, hay que sí creerse muchas veces eso que las otras personas ven, no, los dones que las otras personas te dicen a uno que ven y explotarlos de la mejor manera, pues para poder rendir esas cuentas y a lo que Dios, cuando al final se las vaya a pedir. Y ya. Bueno, yo complemento un poquito lo de Sol y lo de Andrés. Sí, efectivamente, a mí me preocupa no tener claro cuál es mi talento, ¿cierto? Entonces, o de pronto que uno sabe que tiene algún talento, pero no lo ve tan significante. Creería que en mi caso es así. Yo en este momento me gustaría tener el don de la palabra y considero que no lo tengo. Quisiera ser sí, y entonces de pronto, sí, de pronto me doy un poquito duro en no saber o no tener claro. Como decía Andrés, es importante tener claro cuál es el talento o los talentos que tenemos, ¿cierto? Que toca empezar a explorar y no ser tan, bueno, no sé si de pronto me voy muy duro porque puede que los tenga y no, y para mí no son tan importantes. Y realmente nos preocupamos por la salvación de los demás, sino por la nuestra. No sé si en este caso aplica que claramente uno puede decirle a otras personas, no, mire, no digamos mentiras o no, sí, bueno, todas estas cosas que uno puede predicar y no aplicarlas en nuestra vida. Entonces, sí, reforzar un poquito esta parte de preocuparnos un poco más por nosotros, ¿sí? Por estar bien con Dios. Pero Karin, sí ya, o sea, si los tienes, tú misma ya lo dijiste. Es que por eso digo la palabra, es que la palabra tiene mucho poder y tanto la palabra pues escrita de la Biblia como la palabra que tú estás mencionando, tú sí los tienes. Tienes que confiar en ellos. A veces, por lo menos ayer mi hijo me dijo, no es que tal niño me dijo que yo era tonto, yo papi, eso es verdad, para que no sea verdad, para ellos o para ti. Y la verdad de ellos, si esa es tu verdad, no es mi verdad ahora. Entonces tú ya, ahí sí saco un poquito los TikTok que rodean por ahí, es creerte el cuento. Si una chingona, es un mexicano, tienes que creerte el cuento. Si tú te lo crees, es muy importante. Y ahí está, digo yo, lo que estábamos hablando ahorita en las parábolas, y es que el man que le dieron 10 talentos se creyó el cuento que lo iba a multiplicar, punto, se lo creyó, porque quien no se cree el cuento no es, si yo no me creo el cuento que voy a ser un excelente, o que soy, es más, que voy a ser, no, que soy un excelente cristiano, un excelente empresario, un excelente, digo, pues muy jodido que la demás gente me crea, ¿sí? Independientemente que tú tengas un, digo yo, no como las habilidades de un orador, como oradores muy pro que hay, pero están más adelante que otras personas que ni siquiera lo intentan. ¿Sí? Entonces, yo siento que tú misma ya lo que mencionaste ahorita, tú ya los tienes, sino que simplemente pues, tienes que confiar en ellos, ¿sí? Y ahí en estas dos parábolas nos están diciendo los que hicieron las cosas bien, los que llevaron el aceite y los que cogieron los talentos y los multiplicaron al mismo. Me motiva. No, ni siquiera. Digamos que Miren que, no sé si también, bueno, eso me está hablando. oh, viejo Eddie, acerca más el micrófono. Tienes que confiar en ti sobre todo eso. Yo creo que ya voy más lejos. No, pues nada, que hay que confiar en ti y en Dios. Dios a todos nos dio algo, siempre nos dio algo. Eso a uno le dio 5 y al otro le dio 1, porque sabía la capacidad que tenía el otro. Entonces Dios conoce nuestras capacidades y Dios sabe los talentos que nosotros, porque sabe cómo los podemos explotar. Entonces, es
más empezar a mirar qué es lo que, para qué lo que, en lo que nosotros brillamos y explotarlo al 100%, porque a Dios no nos dio a todos los mismos dones, pero, pero nos dio los dones específicos que nosotros sabemos usar. Cuando aprendamos a usar los dones de Dios, Él nos va a entregar más y más. Pero tenemos que usarlos, porque si no lo usamos, ¿para qué le entrego más? Y por eso al otro le dio más. Porque era el que más usaba los dones, a este le puede dar más. Por eso dice, porque al que tiene más, se le dará más. ¿Sí? Y al que no hace nada con tus dones, Él no le va a dar. Si tú quieres el don de hablar, pues tienes que primero empezar a usar los dones que ya tienes. Cuando explotes los dones que ya tienes, después Dios te va a dar el don de hablar. Pero es una persona introvertida, que no hablaba, que siempre dice, no, mi problema es de comunicación, y cuando se lo manifiesto a gente en el trabajo, que soy una persona introvertida, que mi problema de comunicación, me dice, ¿usted tiene problemas de comunicaciones? Usted no se está cañando. Entonces, digamos que cuando empecé a explotar otros dones, Dios me empezó a entregar otro don. Y hay gente que dice que sí hablar. Yo todavía me considero súper introvertido y que me cuesta y tímido para hablar, pero Dios ha seguido explotando mis dones. Pero porque intento explotarlos más y más. Andrés, hay retorno, Andrés. Y es lo que para que Dios nos siga dando. En lo poco ha sido fiel. Usemos lo poquito que Dios nos dio. No sé cuál es el don que a cada uno nos haya dado, pero lo poquito que Dios nos dio, usémoslo, explotémoslo y Dios nos va a entregar más. Y por eso la palabra dice que al que tiene más, se le dará más. Pero también muchas veces sí, tal vez tenemos esa situación. Yo me identifico también con el otro muchacho, con el último, no en todas las situaciones, pero en algunas sí. En el de que no, tal vez no arriesga, tal vez tiene temores también. Pero en eso es donde yo tal vez me siento incapaz, pues ahí es donde le pido efectivamente a Dios para que me ayude a salir adelante, para que me ayude con mi problema, porque precisamente donde yo no puedo, Él sí lo puede hacer. ¿Sí? Entonces ahí es donde precisamente yo veo su mano levantándome, yo veo su mano sacándome adelante, dándome, no sé si en otras parábolas habla de ese vino nuevo, de esa, cambiando a esa Zulay anterior y trayendo una Zulay nueva, renovada, no porque por Zulay, no por las habilidades de Zulay, uy, qué berraca Zulay, sino precisamente porque es Dios obrando en mí, es Dios obrando. Toma el naranja. Bueno, ya te lo busco. Es Dios trabajando en mí y es donde precisamente yo reconozco que Dios está trabajando en mí, que Dios está haciendo algo por mí y es donde yo, porque si no también se vería, uy, Zulay, la superpoderosa, Zulay. Y también Dios quiere muchas veces que nosotros dependamos es de Él, que nosotros nos humillemos a Él y Él sacarla como sacarnos adelante y que nosotros reconozcamos que no es por nosotros, sino es por Él. Entonces, en eso es donde nosotros nos sentimos débiles, también está Dios haciéndonos fuertes. Amén. Yo creo que ahí sí le queda mejor apagar la cámara para que Listo, listo. Vamos mejorando para las próximas. Muy bien, muy bien. No sé, ¿alguien más va a decir algo? O sea, está bien tener talentos, o sea, tener... Perdón. Qué pena. Está bien tener, no sé, es que es con lo que decía Zulay, está bien yo poder identificarme con el de, con el que supo explotar
lo que le dio el jefe con el que no hizo nada, o sea, yo puedo tener de ambas, o digamos que sí habrían unos ideales de tener, de explotar todo lo que nos den, o sea, qué pena, me confundí. Mira que yo no sé, o sea, esto no lo leí en la Biblia, pero sé que esto ejemplo que va a colocar esta una parábola de la Biblia. Y es que un niño, tú tienes hijos, ¿cierto, Karen? Sí, señor. ¿Y qué edad tienen tus hijos? El mayor tiene 13 y el menor va a cumplir 2. Dos añitos. Uy, qué buen ejemplo. Mira, si tú coges a tu hijo menor, al de 2 añitos, y le das un cono, con unos conitos que vienen que te dan una bola, ¿cierto? Una bolita encima, ¿cierto? Y se le cae una bolita y él te pide después que se la des. Y después encima de eso que le des otra adicional, es decir, 2 bolitas, tú le das la segunda, sabiendo que no puede dominar la primera. No. Ahí va el ejemplo. Okay. Entonces, es lo tuyo, o sea, tú quieres ser una oradora, pero no te puede dar esos 10 talentos aún, digo yo, porque pues necesitas coger el que tienes y maximizarlo. Pues el ejemplo de Edison, y soy fiel de que él era introvertido, yo lo conozco desde hace más de 20 años, y pues yo siempre he sido más hablador, pero Edison con el tiempo fue hablando y ahorita habla muchísimo más. Yo nunca me imaginé de pronto él estar reunido con personas porque él es muy en lo suyo, muy en lo suyo, muy. Y él cogió ese talento que Dios le dio, digamos, el poder de la palabra o en su trabajo, y poco a poco se dio cuenta y lo fue puliendo, y ahora ya le dio esa bolita de lado y ahora le está dando otras. Ya no habla solo con nosotros, sino maneja un equipo, qué sé yo, regional, nacional. Pues Dios le está abriendo ok, ya pudo con una copita de lado, listo, vamos con la segunda. Domina primero la primera copita y poco a poco te vas a dar cuenta que vas a estar haciendo muchísimas cosas más. Súper, muchas gracias. Claro, claro. Celito, ¿vas a decir algo? No, amor, no, ya. Quedado dije, orar. Si yo puedo orar, estoy nada. No sé si me quieran escuchar. Bueno, voy a poner una canción para orar. El cielo que alegra el corazón del hombre. Sediento y cansada está mi corazón, afligida mi alma tengo. Dame vino nuevo, vino celestial, de tu espíritu, embriágame, Señor. Vino que levanta, vino que alegra, vino que aviva, es el Espíritu de Dios. Vino nuevo, vino de tu espíritu. De tu espíritu,
Dame vino nuevo, vino celestial. De tu espíritu, embriágame, Señor. Este vino que es el Espíritu de Dios, es el gozo. Vino que aviva, es el Espíritu de Dios. Vino de tu Espíritu. Vamos, pide vino nuevo. Señor, te damos gracias por el día de hoy. Señor, gracias por la palabra, Señor. Permite, Señor, que podamos ser como esos administradores, Señor, que podamos todos los dones que nos has dado, Señor, podamos darte frutos, Señor, al doble, al triple, Señor, porque tú nos has dado dones, nos has dado familia que administrar, Señor, nos has dado trabajo, Señor, nos has dado a nosotros mismos, Señor, somos un producto, Señor, que tú nos entregaste, Señor, para entregarte frutos, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor, por todos los dones que sabemos y somos conscientes, Señor, pero también por los dones que no, que todavía no nos somos tan fuertes en ellos, Señor. Pero sabemos, Señor, que contigo, Señor, de tu mano, Señor, vamos a sacarlos adelante, vamos a trabajarlos, Señor, para el ejemplo de Andrés Perfecto, para que nos puedas dar más, para que nos puedas dar otra copita de la... Gracias, Señor, te damos. Permítenos también ser prudentes como las mujeres, las doncellas, Señor, permítenos, Señor, llénanos de tu sabiduría, Señor, llénanos de ti, Señor, para saber cuándo hacer, cómo hacer, dónde hacer, Señor, con quién relacionarnos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que aquí hemos aprendido lecciones, Señor, para nuestra vida. Permite, Señor, que podamos aplicarlo, Señor. Permite, Señor, que podamos pensar también en nosotros, muchas veces pensamos en nuestras familias, nuestros compañeros, nuestros hijos, nuestros padres, Señor, pero muchas veces también nos dejamos de lado a nosotros, Señor, y a ti, Señor. Gracias te damos por hacernos tener en cuenta eso, Señor. Permite, Señor, que trabajemos en nosotros, Señor, que podamos ser nosotros nuestro mejor trabajo, nuestro mejor entregable a ti, Señor. Que no olvidemos nuestra salvación, Señor. Trabajar día a día, Señor, en nuestra salvación, Señor, en la salvación, en acercarnos contigo, Señor, en hablar contigo, en conversar en nuestra relación contigo, Señor. Te pedimos, Señor, que nos llenes de ti en todas nuestras facetas, Señor, en nuestro trabajo, Señor, como esposos, como novios, como, Señor, como hijos, Señor, como hijos tuyos, Señor, y pues hijos de nuestros padres. Señor, te pedimos, Señor, nuestro trabajo, Señor, llénanos de ti, Señor, para que otros vean, Señor, te vean a ti a través de nosotros, Señor. Permite, Señor, que podamos desempeñarnos en nuestras facetas de nuestra casa, no más en la faceta de esposos, de esposas, atendiendo a nuestros hijos, Señor, que también podamos, Señor, podamos manifestarte allí, Señor, que otros te vean allí en nosotros, Señor. Permite, Señor, que nosotros podamos ser un reflejo tuyo, Señor, que donde nosotros no podemos ser, Señor, tú seas, Señor, donde nosotros estemos mal, Señor, o donde no podemos explotar o desarrollar, no hemos podido, Señor, tú intervengas, Señor, y tú, Señor, ahí te manifiestes ahí, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Bien, hoy solo una pregunta, porque estoy leyendo pues los evangelios ya, creo que es Marcos, Mateo, y yo había leído en uno de ellos, en su momento, cuando Jesús fue tentado en el desierto, pero
yo lo leí, no sé en cuál, pero yo terminé hace poquito el primero, creo que el primero es Lucas, y no habla ahí de cuando el diablo lo tienta en el desierto. ¿En cuál es exactamente? Porque en todos los evangelios lo dicen. ¿Ahí me están escuchando? Sí. Ah, bueno. Pues, amén. Eso me estoy haciendo oración. Resulta que los 4 evangelios son 4 perspectivas diferentes. Ajá. Entonces, cuentan las historias, digamos que el que puede que lo haya, Marcos cuenta la historia de lo que le contó Pedro, Juan se dice que contó la historia de lo que él vivió, porque hay gente que dice que Juan lo escribió el mismo Juan. Lucas es un historiador, entonces Lucas se fue a ir a escuchar historias, ¿sí? Dentro de Nazaret, dentro de Capernaum, y pues todas las historias que él plasmó, pues fue las que a él le contaron, yendo a terreno. Él hizo la de esta historiador, Lucas fue historiador y médico. Entonces, y Mateo dicen que es el cobrador de impuestos, que también fue seguidor de Jesús. Entonces, digamos que todos cuentan las cosas desde sus diferentes perspectivas. Entonces, y cada quien lo hizo en momentos diferentes. ¿Sí? Lo hicieron ya después de que Jesús, entonces están escritos más o menos después de 30, 60 años después de la resurrección de Jesús. Entonces, todos entre 30 y 60 años después de la resurrección de Jesús empezaron a evidenciar eso en escritura. Entonces, por eso pues no hay relatos que se encuentran en todos los evangelios, como hay relatos que solo se encuentran en un evangelio. ¿Sí? Hay cosas que solo se encuentran en el evangelio de Juan. ¿Sí? La resurrección de Lázaro solo se encuentra en el evangelio de Juan. ¿Sí? No se encuentra en otro evangelio. Y así sucesivamente. Entre más evangelios esté escrito algo, es más posible 100% que haya pasado. ¿Sí? Entre menos, pues la posibilidad baja, históricamente hablando. No sé si ahí me alcanzaron a escuchar. Sí, pero en el de Jesús es tentado en el desierto, ¿en qué evangelio es? ¿En el que qué? En el, cuando cuentan que Jesús es tentado por el diablo en el desierto, ¿en qué evangelio es? En Mateo, en Marcos, creo que en Marcos creo que también lo cuenta. Porque ustedes se pueden guiar, yo no sé cuánto ustedes leen la Biblia, las Biblias que tengan en sus casas, cuando empiezan a leer unos versículos, ustedes se dan cuenta que hay entre paréntesis otros textos. Entonces, esos que están entre paréntesis en un título, al lado de un título, son historias que están contadas en diferentes evangelios. Cuando no tienen ese paréntesis, es porque únicamente lo cuenta ese evangelio. Ah, ok, Alfredo, listo. Ahí Gracias. están en Mateo 4 y está en Marcos 1, 12 y en Lucas 4, lo de la tentación de Jesús. Ah, mira, está en los 3, en el único que no está es en el de Juan. Eso quiere decir. Oiga, pero yo ya voy en segundo, tengo que pararle bolas porque yo lo leí hace un tiempo y dije, pero qué raro que nosotros no aparezcan. Pero voy a echarle ojo a ese tema. Me parece que es tremendo mensaje. Gracias. Anota las referencias y vuelve y se echa la estudiadita. Juli, anótalas en el chat donde aparecen las tentaciones. Bueno, mi amorcito. ¿Listo? Bueno, chao, Dios los bendiga, los quiero mucho. A Juli la amo. Estamos hablando. Chao. Chao. Besito. Chao. Chao, gracias. Chao. Chao.